Seguramente muchos han pensado en algún momento hacer un mea culpa o creer que una historia que para alguien es muy personal es única e irrepetible y que en los sueños puede aparecerse. Hoy día tenemos una gran conversación. Solo les pido mucha atención y solo les puedo decir que nada hacía presagiar que hoy comenzaría un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Ya estamos con ustedes, vamos a saludarlos de inmediato, agradecer que están en la sintonía, ya vamos a conocer primero a quienes se suman a este espacio, a nuestra permanente anfitriona, porque no estoy solo, esto es ¿Quién ser IA? IA ya está con nosotros. IA, cuéntanos, ¿quién será el invitado de hoy? Periodista chileno que marcó a toda una generación con su forma de contar historias. Se trata de un comunicador, realizador y guionista reconocido por su estilo único, su tono de suspenso y su capacidad para atrapar a la audiencia desde el primer segundo. Desde muy joven mostró interés por el periodismo y la comunicación, y sus primeros pasos en televisión los dio en Tele 11, hoy Chilevisión, donde trabajó como reportero en informativos y programas matinales. Luego llegó a TVN, donde fue parte de Informe Especial, consolidando un sello propio, pero su gran quiebre vino con Mea Culpa, un programa pionero en la recreación de casos policiales reales que impactó a toda la audiencia. Más tarde, profundizó el suspenso con El día menos pensado, llevando a la pantalla historias paranormales que se volvieron icónicas. Hoy sigue vigente, incluso incursionando en la escritura con su novela El camino de las bestias. Su sello, una narrativa envolvente, casi cinematográfica, que convirtió historias reales en verdaderos relatos de culto en la televisión chilena. Rafa, ¿sabes quién sería? ¿Quién sería? IA, nos das las pistas para además sumar esta pista que está viendo usted en pantalla. Con nosotros, Carlos Pinto. Carlos, un aplauso, por favor. Bueno, IA dijo algunos hitos, gracias por venir, y ahí nombró alguna parte de tu historia que evidentemente suma este humito que ya viene contigo, podríamos decir, ¿no? Sí, pero es más caro, debo decirte. Es más caro este humo. Más caro con humo, Con dijo. humo. Entonces, mira, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y comenzamos esta conversación con Carlos Pinto. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. ¿En quién sería? Nos acompaña Domani, pizzería tradicional napolitana con premiación internacional 50 Top, número 46 del mundo y número 1 de Chile en categoría cadena artesanal. Domani está con nosotros. En un mundo donde todo pasa online, la conexión no puede fallar. No importa dónde estés, nosotros estamos para ti. T-Link, internet, fibra óptica inalámbrico y TV digital. Conéctate en este código QR. Hay situaciones difíciles y procesos legales que agotan. Para eso está Pleno Abogados, un estudio jurídico boutique especializado en derecho de familia con foco en la defensa estratégica de padres demandados por pensión de alimentos y en litigios familiares de alto impacto económico y también personal. Visita plenoabogados.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive la conexión infinita en el desierto más lindo del mundo. Ven a Hotel Don Raúl y descubre una experiencia única pensada para desconectarte y reconectar de verdad. Hotel Don Raúl, donde se vive la conexión infinita. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Nada hacía presagiar que está con nosotros. Y yo te quiero agradecer, Carlos, de verdad, el estar con nosotros en este espacio. Y hacía una pequeña reseña de tu historia en televisión, ahora como escritor, pero yo creo que hay muchas cosas que hoy día podemos conocer que a lo mejor no se han conversado tanto. ¿Ah? ¿Te gustó la referencia, antes Me que todo? gustó mucho la referencia, sí, muy completa, fíjate, ¿Sí? la voy siguiendo, porque siempre son muy, muy, como te dijera yo, cariñosas, pero no necesariamente completas. Con datos Claro, con tuvimos, datos bien tuvimos acá. precisos, sí, Claro. me Así es la IA. acordé.
Sí, Así es la IA sí. en los tiempos de hoy. Carlos, mea culpa. Partimos diciendo una referencia con el humo. De alguna forma, eso va contigo, así como la frase nada hacía presagiar. Cosas que probablemente te asocian de inmediato cuando la gente te saluda, te ve, e incluso ahora que escribes, ¿no? Todos dicen, yo lo veía, don Carlos, yo lo veía de mea culpa y con el humo y todo. ¿Dónde está el humo? Algunos te preguntan, ¿o no? No, hasta el humo, siempre. Siempre que doy una charla, eh, me piden así como muy tímidamente, ¿le molestaría que antes que usted salga le tiremos un poquito de humo? Y yo siempre le digo, sí, pero atenta a las consecuencias. ¿Ah? Ah, ya. Porque cuando hago una charla, ya tengo una especie de estándar, les digo, mire los creativos, años tirando humo. ¿A quién se le ocurre esta idea tan nueva? ¿Ah? ¿A quién se Y le ocurrió entonces, esto hoy día en este programa? claro, ¿Ah? claro, tan, Nos claro. nos pusimos creativos. Y bueno, y Es ahí un homenaje, un me homenaje. voy con una serie de anécdotas para justificar, pero sin duda. Te digo, yo en el carnet salgo con humo, te lo voy a demostrar. Seguro que sí. Carlos, ¿cómo nace el humo a todo esto? ¿Fue una idea Ah, pensada, se dio, yo apareció? creo que la gente en televisión eh, eh, va como promocionando cierta cosa que vio porque alguien le contó y después la ve y la confirma de una u otra manera, y si no, la, la expresa a viva voz sin tener conciencia o certeza de que lo que está diciendo es verdad. ¿Ya? Y te hacen, como uno dice vulgarmente, te hacen un ternito especial. Nosotros grabamos la presentación de Mea Culpa digamos, las torres de la ex cárcel de Santiago cuando ya la estaban derrumbando. Y quedaba el ala norte, y justo estaba ahí la guardia, estaba toda la escenografía eh, bien adecuada, y se suponía que yo camino y anuncio la venida de este programa, ¿no? Era la presentación genérica. Y bueno, en ese tiempo las máquinas de humo eran más grandotas y menos exactas. Entonces, por una salía poco humo, luego apretaban un botón y salía demasiado, y esa regulación nunca se dio, y finalmente cuando se dio, se hizo tarde, era ya la 1, 2 de la mañana, empezó a correr una brisa, y yo aparecía y tiraban humo, el humo hacia la derecha, a la izquierda, entonces no resultó, y ya yo muy cansado dije, oye, paremos esto, tira el humo, tira toda la cantidad, y yo veo cuando baja y me meto nomás, porque si no, no vamos a terminar nunca. Y es lo que Espérate, hice. ¿2, 3 de la mañana esto? Sí, hasta las 4 grabamos esa vez y tiraron humo, 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 humo. Y dije, ya sal. Y yo salgo con mi texto y parezco un santo, qué sé yo. eh, y a partir de ahí pasé por el hombre del humo, que cada vez que se hace un asado, alguien echa un chiste, que voy a llegar yo. Mira, pero ¿cómo me voy a enojar de esas cosas? Si finalmente todos los comunicadores, quienes queremos de alguna manera trascender lo que hacemos, andamos buscando estos hitos que subrayen tu quehacer y que se lo identifiquen. Y es como la frase, nada hacía presagiar. ¿Eso cómo Cuando me sale? dicen que yo repito esa frase, yo la revisé y en una oportunidad la dije, claro, pero a alguien se le ocurrió, por lo ciútica que pudo haber parecido, nada hacía presagiar, era como bien ruscado, digámoslo, dijo que yo siempre la decía. Y yo tengo las muestras, ¿no? La encontré una vez, ¿sí? Estaba, pero nunca la repetí. Pero Pero eso fue en búsqueda de palabras para un texto, ¿no? claro, pero a alguien le pareció cuando tú dices resiliencia o algo así, Claro. palabras que sacas de la terapia psiquiátrica en este caso, la gente la quiere usar y, bueno, me la otorgaron completa. Y también marcó muy fuerte al punto tal que mi Instagram se llama Nada se debe presagiar. ¿Ah, sí? Sí, Nada hacía presagiar que se llamaría así. así se ¿Ah? debe llamar, sí, Arroba Carlos Pinto Oficial también está claro, la cuenta, te claro. pueden encontrar. Entonces, bueno, se dan eso. Y por último, esta situación que el público siempre me pregunta y le parece divertido, el por qué yo aparezco. Y Ah, claramente, cuando está claro, está media claro, culpa en desarrollo, de pronto como sí, que los actores se congelan sí. y apareces tú. Debo decir que el programa no habría salido al aire si no es por el alto rating que tuvo. Ya, ¿por qué? Porque yo cometí un error
de, que lo sigo cometiendo. Me entusiasmé con el hijo de un reo que tiene 11 años, yo lo entrevisto y él llora conmigo porque no tiene a su padre el día del padre o algo parecido. Y salió al aire eso. Y no, tú bien sabes, no podemos entrevistar a niños y Claro, menor de ni edad. menos dejarlos que lloren. Y eso fue una discusión. Pero a la vez, cuando ven el rating, se quedan callados y luego el segundo programa ya tuvo mucho más rating y el tercero se consolida, pero, pero se consolida como un programa que, wow, es difícil de tragar, pero adictivo. eh, y entonces me llama el director de la época en ese momento, me dice, hemos puesto unas palabras diciendo, esto es recreación. A cada rato que acontecía la escena, salía una cinta, esto es una recreación. Esto es una recreación para decirle al público, esto no es verdad. No es verdad. No está sucediendo como alguien pudo Esto es pensar. ficción, Esto es finalmente lo ficción. que querían decir. Y no dio resultado. Tampoco dio resultado cuando la Cecilia Serrano hace un panel con especialistas, los cuales por ahí me incluyen a mí, para hablar del programa que ¿De acabamos de qué dar. año estamos hablando, Carlos, ahí? No, te puedo asegurar, yo ando siempre perdido con eso, pero tiene que haber sido los 91, 93, Porque en qué la sé yo. primera temporada estaba el Está, capítulo y claro. había un panel, tú eras Un parte del panel panel, cuyo objetivo era bájenle enfríen todo esto, explicar. expliquen para dónde va, que la vida no es así, porque era un reality, lo llamaron un reality. De hecho, el primer premio que yo obtuve por el programa fue por el mejor reality, En la categoría de la reality. categoría reality. Ya. Muy Tan singular, parecido a la claro. realidad que quedaba como Pero eso. la idea era bien clara, era bájenle el nivel a este programa, porque no se atrevían a sacarlo, y me lo dicen, yo lo hubiese sacado. Era, quemaban las manos de la dirección del canal, pero el público ya no iba a dejar que sucediera, o a menos que alguien diera una gran explicación. Si no verían que censura. Y en ese, claro, En una exactamente, época que era. delicada esa Claro, palabra, sí, no por podría supuesto. mencionarla. Y en ese instante a mí se me ocurre decir, ¿sabes qué? Yo voy a romper la parte crucial del programa cuando está a puerta de cometerse el crimen. Yo quiero entrar y quiero decir algo, una frase. Eso implica, ah, el conductor sale y detiene la imagen y los actores como que no sabían qué pensar y yo le dije que bajaran el perfil, pero no entendieron bien, se fueron quedando quietos como un dos tres momias. Quedaba lo mismo, yo no me daba cuenta, pero se logró el efecto de decir, esto es mentira, esto sucedió hace rato, por algo estoy O yo. sea, ahí era el reflejo evidente de que esta era una ficción. Claro. Y sucedió que pasó bien, pero tal el momento que yo salía de escena, volvían los actores a su propósito actoral y volvía el drama. Entonces tampoco cumplió porque era tan fuerte la imagen que la gente se dejaba llevar y lo mío pasó a ser una humorada dentro de algo serio. Que fue imitado en el Happening, por ejemplo, Claro, que fue. claro. Pero tú empezaste a dejar ciertos, podríamos decir, hitos. Estaba la frase, estaba el humo, estaba esto de dejar congelado al público. Empezó a crearse el sello Carlos Pinto. ¿En qué momento tú te das cuenta que ya eh, tienes esta identificación por parte de la gente, más allá de lo que me parece es lo más importante para ti, que era contar una historia, una realidad que, según hemos conversado previamente, es algo que le podría, y esto es bien, quiero que lo expliques tú, que le podría ocurrir a cualquiera, que estos crímenes, de alguna forma, son personas que hasta antes tenían su cotidianidad y de repente Claro, cometen un crimen. yo creo que esa propuesta que tú estás planteando, que es bastante clara, me sucede ya como al final, no al principio. Al principio era contar historias de carcelarios, ¿no es cierto? Y entrevistarlos para saber qué pudo haberlo llevado a cometer ese delito. Porque más allá de que hay inocentes en la cárcel seguramente, y hay gente que son trabajadores, que han cometido un error, ¿no? Y que han caído a la cárcel, profesionales también, pero no son la mayoría, digámoslo. La mayoría son personas que eh, viven amparados en la criminalidad, por lo tanto salen y vuelven, en fin, y todo eso.
En mi caso, es la comprensión de lo que tú más o menos insinúas, que está dado en mis libros, que eso fue lo que me llevó a escribir, porque la diferencia entre mea culpa y lo que yo escribo es bien fundamental. Pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando yo lo explico, dice, claro que no es lo mismo. Porque yo entrevisto en la cárcel a personas que cometen delitos, y lo entrevisto ya con una condena sobre su espalda, lógico. Y personas que siempre tienen la frase, la pregunta que yo hago en forma permanente en algún momento de la entrevista es si él está arrepentido. Él verá si te dice que es inocente, culpable, si está o no, yo no me meto ahí. Pueden mentirte incluso. La gente ya al verlo se hace una idea. Pues bien, cuando yo me pongo a escribir de hobby y luego me profesionalizo, llevo una gran premisa, es decir, ya había estudiado bastante con algunos médicos psiquiatras que hablaban de la bestialidad del ser humano que está presente en forma permanente y que la única diferencia con el resto de la animalidad durante miles y miles de años es que nosotros en todo este tiempo nos domesticamos. Por lo tanto, seguimos siendo animales como el resto de la fauna, eh, pero estamos domesticados. Y la domesticación significa que hemos aprendido a hablar, a leer, nos hemos educado, hemos progresado, y hoy día muchos de esos coterráneos están presos en los zoológicos, nuestros compañeros antiguos, ¿no? ¿Tiene que ver eso con El Camino a las Bestias? Tiene que ver con el Porque camino de las lo bestias. esbozaste tan claro que yo dije, este es el tercer libro. Claro, Y ahí pero está un todos tienen poco. que ver con eso, porque Claro. lo que hago yo es, hoy día quiero demostrar cómo cualquiera de nosotros, y comenzando por mí, podríamos delinquir y cometer un crimen y convertirnos en reos en una cárcel. Es decir, personas comunes y corrientes que resbalan porque pierden la domesticación, Ya. cometen un delito y caen a la cárcel. Esos son distintos. Y ahí podría estar cualquiera de nosotros. No es que quiera meterle miedo a la gente, pero de verdad, cada vez que nosotros nos encontramos frente a hechos que no tienen registros anteriores, nosotros no sabemos cómo actuar. Y siempre lo digo, porque es el ejemplo más claro. ¿Qué pasa si mi amada está en brazos de otro o una mujer ve que su amado está en brazos de otro cuando llega a casa? Y ahí ¿Qué hace? nos planteamos el qué hacer. Agarramos el bate de béisbol, que no sabemos ni para qué sirve, tomamos un cuchillo, sacamos la pistola, ¿qué hacemos? Pero algo tenemos que hacer. Pero estamos enceguecidos, como decía mi abuelita, nos, ensegue- nos quedamos ciegos. Lo he dicho rápido y en Sí. pocas palabras. No, No sé pero si es entendible. se entiende y además que tiene, me parece, una invitación intrínseca a la tercera, a tu tercer libro. Me parece que ahí también todo esto que estamos conversando puede ir ahí. Pero, ¿sabes? Quiero quedarme con una situación que en algún momento supe de tu historia, que tiene que ver con esta realidad que muchas veces se ven casos. Cuéntame, Carlos Pinto, cuando una persona llegó a ti a denunciar o a contar un crimen que hasta ese momento no se sabía nada, que tenía que ver con un amigo de él. ¿Sabes a Claro. cuál me Sí, refiero? me acuerdo perfectamente, porque eso no me pasó un par de veces, no, un poquito más, pero claro, eso habla de la credibilidad que empieza a tener el programa y quien lo conduce, que era yo. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta que llega esta denuncia o esta revelación en No, tu persona? ya el personal, Ya llevabas varios ya años. llevamos años de éxito y de credibilidad. Dos amigos que en una farra con un par de amigas que conocen esto cerca de la población, cerca del canal de Chilevisión, de población Yarur, Ya. ¿no? Famade, Machaza, digamos, en Machazo hoy tiempos de día, hoy, todo el digamos. entorno, Claro. claro. Y estaba ahí vivo el Zanjón de la Aguada, que hoy día está bastante más limpio. Entonces era un terreno eh, bien árido y ellos van a conocer dos amigas que vivían cerca, y se tomaron unos tragos y de regreso se dan cuenta que a uno le gustaba una y al otro otra, y empezaron como a discutir y a pololear, digo, a confundirse.
Efecto del producto del trago, el alcohol. alcohol, y justo cuando van pasando por ahí, como que se enojan y alguien pegó el primer puñete y el otro respondió, terminaron peleando, y ahí está lleno de bolones de piedra. De manera que al caerse uno, tiene que haber quedado dolorido, el otro se montó arriba, le pegó. Cuento cortito, no se dio ni cuenta entre borracho que estaba que le había quitado la vida. Como vio que no se movió, aprovechó de arrancar, y arrancar significa 100 metros más allá donde está su casa. Lo que pasa es que nadie pasa por ahí. Ellos acortan camino al pasar. Hay que pasar 100 metros más allá y de la vuelta al semáforo. Bueno, me cuenta esa historia. Después de 7 años de haber cometido el crimen, entiende que, y un hecho bien significativo, porque uno de los problemas más grandes que tiene quien comete un crimen y más doloroso es la impunidad. Cuando uno es impune, quiere pagar la deuda. Viene la impunidad porque te castiga, no duermes en la noche. Eh, y él dijo, quiero pagar mi fechoría. Y me cuenta todo esto. Y nosotros paramos una producción y nos pusimos de acuerdo para ir al lugar que él nos envía. O sea, tú vas con él o tu producción Va la va con él producción, al porque yo lugar lo donde... espero a él en la oficina, ¿Ya? porque yo le digo, yo voy a ir, pero yo te tengo que entregar a la policía. Hasta ahí la policía no sabía nada. Nada, va al lugar porque le dijimos, queremos mostrarle algo, hay algo que ustedes tienen que avalarlo, en fin, y llegaron al lugar y no sabían por qué estaban ahí, eh, y esperando a él para que dijera, yo maté a alguien y lo tengo enterrado en este lugar. Porque él lo veía de su ventana todos los días. Se levantaba, Claro. esta cosa idílica de esperar la mañana, él hacía así, bostezaba y veía la tumba de su Y amigo. miraba dónde lo había matado. Exactamente, claro, porque hizo además una suerte de tumba hechiza con bolones sobre ella. Entonces, todo eso fue muy inolvidable porque el tipo no llegó a la reunión y después me llamó, me dijo, ya voy a ir, mientras la policía esperaba. Ya. Finalmente lo entregamos a la policía, él confesó y, y a los 3 meses le dieron la condena, lo dejaron libre porque su condena estaba prescrita, y le dieron 3 meses porque sin su concurso habrían pasado los 10 años y nadie habría sabido, de tal manera que lo premiaron, entre comillas. Y él, al parecer, descansó. Me he encontrado en 2 ocasiones con él porque lo recuerdan como ese caso, ¿no? Qué historia, ¿eh? Carlos Pinto, vamos a ir a la pausa. Pero además, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Pero a propósito de historias, el día menos pensado, sin duda, ha traído historias inolvidables y mucha gente hasta el día de hoy lo comenta. Estamos haciendo ¿Quién sería? Aquí junto a ustedes. En ¿Quién sería? Nos acompaña Domani, pizzería tradicional napolitana con premiación internacional 50 Top, número 46 del mundo y número 1 de Chile en categoría cadena artesanal. Domani está con nosotros. En un mundo donde todo pasa online, la conexión no puede fallar. No importa dónde estés, nosotros estamos para ti. T-Link, internet, fibra óptica inalámbrico y TV digital. Conéctate en este código QR. Hay situaciones difíciles y procesos legales que agotan. Para eso está Pleno Abogados, un estudio jurídico boutique especializado en derecho de familia con foco en la defensa estratégica de padres demandados por pensión de alimentos y en litigios familiares de alto impacto económico y también personal. Visita plenoabogados.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive la conexión infinita en el desierto más lindo del mundo. Ven a Hotel Don Raúl y descubre una experiencia única pensada para desconectarte y reconectar de verdad. Hotel Don Raúl, donde se vive la conexión infinita. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Gracias por estar con nosotros. Ojalá estén en toda la temporada y en muchas temporadas. Carlos Pinto, en pandemia, Mea Culpa fue un furor. Se crearon grupos. Incluso hay un fanático que tuve la oportunidad de conocer que actuó
E incluso en la última temporada que fue, recuérdame, 2022, ¿puede ser? Puede ser. ¿Puede ser? La fecha Ahí yo me quedo con muy, todo. pasa el tiempo, mucho. Y ahí es donde además, no solamente los fanáticos quisieron que volviera, cuando vuelve a TVN, cuando vuelve Mea Culpa, cuando vuelven todas estas grabaciones, muchas veces son actores ellos, ¿no? Se transforman en actores dentro de las grabaciones. Sí, claro, pero ¿tú te refieres a los actores novatos o a los A los, actores propiamente a los tal que... fanáticos que pasaron Ah, a claro. actuar. Sí, bueno, muchos fanáticos. Mira, fue una verdadera revolución porque el programa se repite por enésima vez, Sí. pero justamente la soledad en la que estábamos, la poca entretención, el programa fue usado como un nexo para poder hacer una suerte de club que superó las 250.000 personas que se inscribieron y vía Zoom, qué sé yo, se conectaban y veían un programa y lo analizaban, Ya. derechamente, lo analizaban a su modo, ¿no? Y luego me llegó a mí porque me invitaron y hice un par de conexiones con ellos que fueron bastante largas porque todos querían preguntarme cosas, qué sé yo. Pero también yo estaba en pandemia, de tal manera que no tenía También, nada que hacer, claro, pues. claro, No tenía el pretexto, tengo que salir, ¿no? claro. No estaba. Entonces fue muy enriquecedor desde todo punto de vista. Y ahí, bueno, nace una confianza con el, entre comillas, primer ministro o presidente de ese club, ¿Ya? ¿no? Que, Eduardo, Endaña. claro, claro. Y dice, creo que pertenecía a la directiva, había uno que era más, tenía más poder que él, y era muy divertido porque yo tuve la confianza de, entre las cosas que podía contarles para entretener a este inmenso club que después estaba por Facebook también conectado, viendo, era mucha gente. Le cuento que en una ocasión me escribe alguien, voy a hacerla muy cortita, desde fuera de Chile, ¿Ya? para decirme que una mujer, recuerdo, que yo no conocía, que había alguien que era muy fanático de mi trabajo y que quería conocerme en el fondo. Eso como sucede bien a menudo, yo lo connoto como, bueno, si se dan las condiciones, yo encantado. Y me da el nombre y me da una suerte de podcast que él hizo Claro. y me dice la fecha y me dice la altura de Del video. del video. Claro. Véalo, qué sé yo. Son datos medio policiales desde mi punto de vista. Sí, claro. Pero siempre la curiosidad me lleva a decir, y si lo veo? Y lo vi. Y se trataba de un personaje bien importante, eh, que era un campeón mundial de boxeo, que se llama Sergio Maravilla Martínez, que es considerado en la Argentina el Maradona del boxeo. Y yo estaba entrevistando a alguien, y ese alguien era a lo mejor la persona que se conectaba conmigo, ¿no? Claro. Qué sé yo. Pero yo veía sus peleas y este tipo peleaba por $10 millones en Estados Unidos. Había ganado. Eh, y bueno, lo escuché un poco en la presentación y luego me fui a la altura que me dijo esta niña y escuché una conversación donde el entrevistador, que era argentino, entrevistaba a Sergio Maravilla en España, ¿Ya? donde él vive. Era una entrevista de estas como quien entrevista a un famoso y viaja para entrevistarlo y obviamente todos son loas, ¿no? Claro. Y lo entrevistaba y le decía, bueno, tú que eres tan famoso, le preguntaba, y yo veía, ¿dónde está la conexión de todo esto? Tú que eres tan famoso, ¿cómo, cómo tienes tú también gente a la cual sigues o O quieres admiras. seguir o admira o te significa algo importante? Sí, dijo, tengo. Entonces mencionó a un escritor, a un cantante, no me acuerdo cuál es, honestamente, pero está ahí en el video, lo puedo ver, y a uno que mientras yo jugaba a la pelota los días jueves, yo a veces no llegaba a jugar, jugaba por jugar, porque era boxeador. Claro. No llegaba a jugar los días jueves porque estaban dando el programa en el canal Infinito argentino que se llamaba El Día Menos Pensado. Ah, ¿Y cómo se llama él? Carlos Pinto. Dice él, en oh, en España. España, esto es el que está el Claro, tú video, ves el claro, video grabado en y España por un por un argentino. argentino. Wow. Y le dice eso, y yo recién entro veía, la devolví, dije,
me estoy llenando la cabeza de ego, lo vuelvo y dice, sí, admiro a Carlos Pinto. Entonces le pregunta al argentino, oye, cuando supe que cuando tú lo llamaste o se conectó contigo, él debe, oh, ¿qué sintió él? No lo conozco porque le escribí hace como 4 meses y nunca me contestó. Oh. Será yo que estaba en la casa. Y No. dije, me levanté y, y efectivamente me había escrito, estaba entre los, yo no leo ni Claro, redes sociales, claro. y estaba ahí. Y le En qué? escribí ¿En Facebook? en En Instagram, Instagram. claro. Y le escribo, le dice, Sergio, yo soy admirador de, porque en realidad tipo, bueno para los combos, Para los ¿no? combos. Buen Es boxeador. buen boxeador. ¿Ya? Y hizo una película incluso porque tiene su facha y todo eso. Entonces me recordaba a Monzón, así, como un tipo muy conocido allá. Y lo llamé, dije, bueno, cuando me contesté, a los 5 minutos me devolvió el contacto. ¿Cómo estás, Carlos? Todo lo demás. Y bueno, y me cuenta que él es loco por las cosas paranormales y que yo le llenaba el alma cuando mostraba el programa. Mira, hablamos de puras tonteras que uno puede hablar en ese instante, que me tenía mucho respeto y todo lo demás. Y yo decía, esto es increíble. Carlos, tú mencionaste al pasar que se daban infinito tus programas, es un canal de cable que en su momento, claro, tenía estos temas paranormales, el día menos pensado para ti es fundamental, y hay un montón de producciones que también están en el ámbito, pero a lo mejor poca gente sabe que tú fuiste creador o desarrollaste un área que era bien llamativa, que son las cámaras ocultas. Sí, y que yo pretenciosamente ¿Eh? le llamé la cámara sociológica, Cámara sociológica. claro, porque yo tenía como propósito fundamental eh, ver qué grado de asertividad tenían los chilenos frente a sí mismo, al país, y el país y los chilenos frente a otros países. Asertividad, no es que quiera ser profesor ni que soy maestro en esto, pero asertividad no es como la gente piensa que yo acierto en algo. No, Además, asertividad no se escribe con C, porque ese sería con C. Este es con S, con asertiv. eso, de Viene una asertivo. palabra, claro, viene de una palabra de la psicología clínica, asertiv, y lo trabajan, que significa, eh, en el fondo, la facilidad que tiene el ser humano de expresar sus ideas, sus conocimientos, sus gustos y fundamentalmente sus ideas. Eh, Como para entenderlo mejor, el antónimo de asertivo es timidez. Perfecto. Dicho eso, los chilenos bien tímidos y otros muy poco tímidos, más bien asertivos, prototipo del argentino, un tipo ganador, luchador, conversador, alza la voz y todo eso. En esos tiempos, digo, en esos tiempos cuando hicimos, esto hace unos 15 años o más, probablemente, y entonces probaba, y todas las cámaras estaban hechas para ver cómo la gente salía del el embrollo en que yo los metía, ¿Ya? eh, con timidez, con personalidad o no. Por decirte, me ponía en la fina de un banco, preguntaba la hora al tipo que estaba tercero, habiendo 10 en la fila, ¿Ya? y le decía, me dice la hora, sí, ay, qué bonito reloj, qué sé yo, y me quedaba conversando con él y me metía a la fila. ¿En una Ahí, cámara oculta? oculta, claro. Perfecto. ¿Ya? Y ahí estaban los chilenos, que era mate. ¿Y qué Estábamos hacían? nosotros, los chilenos, ¡hey! Y yo miraba para atrás y no era nadie, Claro. todos se daban vuelta. Era muy divertido porque era como una mecánica nuestra, de nuestra timidez, decir, ¡hey! Atrás está la fila, compadre. Oye, así como, Claro. hay más Oh, que gente. todo eso se daba en la fila. Carlos, pero espérate. Ya, ok, con chileno, pero hay un mexicano, puertorriqueño se ha dicho en el último tiempo, ahí nació, el Sol de México. Luis Miguel también fue protagonista de una de tus cámaras ocultas. Todo. Lo que pasa es que esto nace en Viña. Me llaman a mí para entrevistar a los cantantes que llegaban y hacer todo eso. Y yo no quería hacer eso. Y hablé con la directora, le dije, ¿qué tal si yo hago una camarita especial? No, me dijo, pero déjame hacer algo. Bueno, ya haz las dos cosas y muéstramela. Ah, la hice, le encantó la directora eh, y, y tuvo éxito. Entonces a todos los artistas del festival
el mundo del festival, todo lo que rodea el festival, estaba dentro de las cámaras indiscretas. Ya. Recuerdo que haber comenzado, al primero que contratamos, entre comillas, para actuar fue a Bodanovich, Ah, Bodanovich, ¿ya? que lo llevo en ese momento a la calle Valparaíso de Viña del Mar, donde estaba la gran convulsión pre-festival, que había mucho vendedor callejero, entonces teníamos un letrero que decía el segundo doble de 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 Bodanovich, Antonio de Bodanovich. Antonio Bodanovich, se puede sacar foto usted por 1.000 pesos, 1.000 o 500 pesos, daba lo mismo. Y la gente compraba un valecito y se sacaba la foto con este tipo Con el doble de Antonio que era el Bodanovich. mismo de No, claro, Antonio claro, era Bodanovich, él, pero le pero usted. habíamos puesto como un diente menos, ¿Ya? le habíamos puesto una patilla además, y él tenía los trajes que usaba, ¿te acuerdas? Unos trajes de Claro, colores y cuando todo, eran como dorados. así. Claro. Claro, y los tenía. Entonces usó uno de esos y estaba la foto de Bodanovich del mismo y este otro falsificado. Claro. Y él se ponía, venía la gente, sacaba una foto y él le tocaba atrás, le hacía cosquillas. ¡Ay, suélteme usted, señor! Lo retaban. Nunca supieron, después que vieron la cámara, que habían estado frente al Al auténtico, de verdad. que se atrevió a ir a la calle, porque, digámoslo, en ese Ah, otros, momento, otros tiempos. eh, eh, Claro. no, igual si la gente lo reconocía, se le iba a tirar Se encima, tiran Antonio. encima. Claro. Claro. Carlos Pinto está con nosotros. Carlos Pinto, IA, ya la conoce, te la presentamos y nos tiene preguntas porque cuando uno busca datos tuyos, también se hacen preguntas que quedan ahí a lo mejor dando vueltas, cositas que mucha gente quiere saber. Así que, Carlos, atención, porque IA tiene consultas A ver, y te las va a hacer. A a ver, ver. IA, cuéntenos. Carlos, ¿eres supersticioso? ¿Sí o no? Si me refiero a un sí y un no, yo diría que sí. Ya, Que sí, pero mira, digo que sí nimiamente, para usar la palabra exacta. ya. Eh, no me pasa nada si paso debajo de una escalera, ponte tú, pero la evito. Pero la vista, claro. Es como, Es como no creo en los lo. fantasmas, pero de que los hay, ¿no? Claro, no soy católico, gracias a Dios. Claro, ¿Ah? exactamente. No, yo siento que hay cosas, mira, todo lo que aporte ¿cómo te dijera? A subrayar lo bueno que le pueda pasar a uno, yo ¿Ya? voy y lo hago. Y lo hace. Si alguien me dice, oye, es bueno hacer esto antes de, lo hago. Hagámoslo. Sí, No se pierde pero nada. no pierdo nada. Ya. Y cuando gane se lo otorgo a ese de. Ay, claro, Pero claro. en cuanto a lo negativo, no, muy poco en realidad. ¿Para No qué? soy capaz de andar con cositas en los anillos, como lo Ya. hace, qué sé Como yo, Don algunos, Francisco, fosforito, dicen, se ponen, en fosforito y fin. cosas. No, no, no. Carlos, veamos qué más quiere preguntaría, por favor, Ia. ¿Qué más quiere saber de Carlos Pinto? Un hobby que poca gente sepa. Un hobby que poca gente sepa. Bueno, yo me dedico en mis ratos de ocio a, a pintar. Me preparé de muy joven, de quinceañero, diría yo. Me gustaba mucho el dibujo y luego la pintura. Y hice curso de pintura particular y luego entré a estudiar a la universidad 2 años arte y hasta ahí llegué porque encontré que era suficiente y aprendí a pintar. A pintar significa aprendí la técnica, Claro. ¿no? Es como, pero no, no soy buen pintor aún, ya llegará. Ya llegará el Creo momento. que pintar es algo extraordinario para mí, tener conocimiento de la pintura desde toda perspectiva, pero todavía mi talento no lo fraguo, no me he soltado. Aún la tela blanca me es muy potente enfrentarme a la tela en blanco. ¿Cómo voy a crear? Pero me entretiene, ¿Te gusta pintar? me encanta. Atención, a algún momento tendremos aquí en la decoración un Carlos Pinto firmado por su autor. ¿Qué te parece? ¿Ah? Algún momento puede ser. Vamos a ver. Después se lo robamos al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York. Claro, no. Se lo robamos el día menos pensado. Ah, Carlos Pinto, la última de IA, por favor, adelante. ¿Alguna vez no pudiste dormir por una historia? Buena pregunta. Yo creo que no alguna vez, varias veces, por mi trabajo, por la dureza, por la profundidad y por lo tóxico que puede ser a veces trabajar en el mundo que yo he trabajado, los psiquiatras siempre recomiendan, para entenderlo de alguna manera más práctica, hoy resetearte, ¿no? Y yo no lo hice.
eh, porque por un lado no sabía cómo, tendría que haber ido a un psicólogo y darle vuelta y empezar a borrar material, ¿no? La memoria, borrarla un poco. Em, y me quedé solo, o sea, yo digo, no, ya, sí, a mí no me produce nada, pero es tanto el atiborramiento de informaciones, de películas y de hechos un poco cruentos, ¿no? Que muchas veces sueño con esos relatos, honestamente. Y después, cuando yo trato de blanquearme a culpa, ya Ya. con el día menos pensado, creo que uní la pólvora con algo más fuerte todavía, pero y me explota de Y te pronto, explota de me pronto. explota, claro. Bueno, Es natural, yo creo que es natural que eso suceda. Vivo yo esos episodios y obviamente que son incontrolables. Entonces despierto a veces ¡guau! y quedas ahí, Y ¿ah? quedo ahí, pero Desvelado, aprovechando el tiempo a veces. desvelado, y pasan 2 minutos en que uno queda. Yo estudio esas cosas, fíjate. Me estudio a mí, quedo como si fuera un niño, segundos, hasta que uno como que va aclarando la vista y ya dice, no, estoy grande, entonces puedo ir a prepararme un café y todo eso. Y ahí está. Pero Mira, sí, está, interesante. está, está. Está ahí. Está ahí. Carlos Pinto, Mea Culpa, El día menos pensado, El cuento del tío, después un montón de producciones y ahora escritor. Lo conversamos a la vuelta de la pausa en ¿Quién sería? En ¿Quién sería? Nos acompaña Domani, pizzería tradicional napolitana con premiación internacional 50 top, número 46 del mundo y número 1 de Chile en categoría cadena artesanal. Domani está con nosotros. En un mundo donde todo pasa online, la conexión no puede fallar, no importa dónde estés. Nosotros estamos para ti. T-Link, internet, fibra óptica inalámbrico y TV digital. Conéctate en este código QR. Hay situaciones difíciles y procesos legales que agotan. Para eso está Pleno Abogados, un estudio jurídico boutique especializado en derecho de familia con foco en la defensa estratégica de padres demandados por pensión de alimentos y en litigios familiares de alto impacto económico y también personal. Visita plenoabogados.cl. Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia está ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Vive la conexión infinita en el desierto más lindo del mundo. Ven a Hotel Don Raúl y descubre una experiencia única pensada para desconectarte y reconectar de verdad. Hotel Don Raúl, donde se vive la conexión infinita. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Solamente, Carlos, ¿qué dice la IA de tus libros? A ver, El silencio de los malditos, 2018, dice, su debut literario que sigue la investigación de un periodista tras un macabro hallazgo. Así dice, en preciso, sin profundizar mayormente. Dos, segunda publicación, 2023, El Jardín de los Inocentes, novela que narra la historia de un hombre que busca la verdad tras años de haber sido dado por muerto. Así dice la IA. Y además, el tercero, El Camino a las Bestias del 2025, el último, reciente, su tercera obra centrada en cómo personas comunes pueden transformarse en asesinos bajo situaciones extremas y que, lo hablábamos al comienzo del espacio, tiene algo quizá de ese concepto final de lo que podría ser al menos algunos capítulos de Mea Culpa. Tres libros que me imagino te estoy han en el dado varias cuarto, satisfacciones. ¿Estás en el cuarto ya? estoy en el cuarto ya, sí, Ya. ¿Escribiendo? escribiendo, sí. Ya. ¿Y estos tres qué tal han sido? Son como unos hijos, dijiste antes. ¿Perdón? Son como hijos para ti. Sí, cualquier cosa que haga un creador son hijos, evidentemente. Y son hijos crecidos porque se van rápido. Es decir, tú los tienes y ya vuelan, tienen capacidad, o sea, ya no sé lo que pasa con ellos, ya vuelan, lo haces. Que un poco la pretensión de un escritor, en mi caso, es, y de un artista, es que tu trabajo de lo particular, de lo que es tu vida como persona,
se universalice. Universalizar significa de lo particular a la apertura del mundo, y ya cuando eso vuela, ya los libros son tus hijos, pero vuelan con propiedad. O sea, lo puedes leer en cualquier parte del mundo y te hace Me sentido. hace sentido, si yo viera, claro, entonces vuelan y tú no sabes su devenir. ¿Cuál fue el que se tradujo a Francia? Al- ¿Cómo se llama? El jardín de los inocentes. Sí, Cuando te dicen, ¿sabes qué? Queremos hacer una versión francesa. sí, yo estuve invitado a la Feria de México, que es impresionante. Claro, yo venía de haber llenado el Teatro Oriente y llegué allá, no, lo digo para el chiste más que nada, pero esperaba, claro, que me conociera todo el mundo y no, no te conoce nadie. Es inmenso, es inmenso. Y te pones los pies en la tierra, que me encanta, y uno con humildad tiene que, di una charla en un teatrito para 100 personas y llegaron 65 y yo estaba feliz. Dije, "Wow, vino alguien, ¿no?" Espérate, Eh, dijiste al pasar, luego del Teatro Oriente. claro, Teatro Oriente lo llenaste. sí, claro. Y allá, bueno, allá lo llenó un mexicano que es Guillermo Arriaga, que es un guionista que hizo Tarde de Perro, no sé qué, una película mexicana muy conocida. Yo para los nombres ya, no sé, pero fue linda charla, lo fui a ver y ver que están miles de escritores mostrándose al mundo y uno es uno más. Y eso es fantástico, sentir esa humildad que hay que tener frente a la creación. Verá lo que pasa. Por eso te digo, eh, yo no pierdo esta mirada de niño con los pies colgando y siempre mirando hacia arriba, que significa siempre hay cosas que aprender. Yo no sé nada. Yo parto de mi ignorancia. Mi ignorancia ha sido el mejor de mis compañeros o compañeras, ¿no? ¿Cuándo podría salir el cuarto libro, Carlos? Más o menos. Yo creo que el ejemplo de tiene que salir a fin de año, sí, antes de fin de año tiene que salir. Un buen regalo de Navidad. Sí, siempre para Navidad porque se vendan bien, ¿no? Es verdad. Carlos, mencionaste que hiciste un programa en Radio Agricultura hace muchos años. ¿El título era? La noche de los ojos negros. Ya. Y esbozaste ahí que ese título, ese concepto podría llevarse a otras plataformas. Lo que yo quería era porque, ponte tú, siempre la gente hablaba de los radioteatros que habían funcionado muy bien y que hoy funcionarían muy bien también, pero el costo de un radioteatro es similar a hacer una película, guardando las proporciones. O sea, tienes que contratar actores, directores, productores y una radio, grabar y postproducir. Esa cantidad de dinero no la soporta la radio, lamentablemente. Entonces, todo lo que se ha hecho de radioteatro últimamente son como digamos, premios que se han obtenido y hay dinero para que lo hagan y lo hacen en 10 capítulos y lo hacen Fondos. bien. Son Fondos que se entregan fondos, para algo específico. exactamente. Entonces yo quise meterme ahí, pero dirigir actores. Yo dirigí, yo estuve trabajando para la Nación Unida un tiempo en Bolivia y dirigí una hora, un radioteatro. Y aprendí mucho, bueno, porque uno se maneja ahí, pero aprendí mucho porque son otras mecánicas, te falta la imagen. Pues bien, dije, ¿cómo hacer en la pobreza que tiene uno de recursos, decir, soy capaz de contar una historia con subidas y bajadas, con interés? Y descubrí, claro, que con mi voz puedo yo contar una historia y puedo asustar, puedo alegrar, le doy texto a los personajes y yo lo interpreto simplemente. Digo el tono, es como si leyera un libro en voz alta. Entonces le doy texto a los personajes, hago toda su figura y en definitiva la gente lo entiende como un radioteatro. Es lo que estoy haciendo hoy día, grabando muchas historias que encanten a la gente y que la puedan escuchar cuando viajan, en el avión, en el teléfono y se entretengan y de alguna manera mastiquen el sabor de las historias que son dignas de ser contadas. Carlos, ¿qué es lo que más te piden que vuelva? Porque Carlos Pinto, el humo, Carlos Pinto, nada hacía presagiar. ¿Cuándo vuelve Mea Culpa? ¿Cuándo vuelve el día menos pensado? ¿Cuándo vuelve el cuento del tío? ¿Qué es lo que más te piden que vuelva? Porque algo hay ahí, ¿no? Yo creo que el día menos pensado y me da culpa son los Los que programas más te piden.
Claro, la gente que es fanática de los hechos paranormales, sin duda el día menos pensado, pero yo creo que si compite con Mea Culpa arrasa. Claro, sigue siendo eh, es muy paralelo lo que sucede con los libros, el true crime, que es la historia de gente que le quita la vida a otros, qué sé yo, son historias policiales. Eso le encanta a la gente, siempre le ha encantado, desde que nacieron las historias policiales. Y las de misterio también, pero yo diría que las policiales siguen ocupando un tremendo espacio en el marco de preferencia del público. Eh, de modo que tampoco puedo llegar a hablar de moda o hacer arreglos florales en televisión, Claro, porque la gente quiere escuchar claro. lo que ellos desean de uno y hay que darlo. Y estoy dispuesto, porque como estoy hoy día trabajando en algo más personal, por un rato antes de aceptar trabajar en televisión de plano, eh, quiero, quiero tapar un poquito ese vacío contando la historia. Si finalmente pueden contarse a través de audio, a través de una narración en televisión y audio o a través de recreaciones. Pero la historia tiene un valor que no va a morir nunca. Nosotros vivimos de historias. Yo siempre escuché 1000 veces Caperucita Roja, 1000 veces. Y no la puedo hacer en televisión porque me echan, ¿no? Ver que el lobo se come a la abuelita es inviable. Ajá, eso no lo ve nadie. Y que después la sacan vida de la guata del animal, eso estaría prohibido. Es lo más fuerte que he escuchado en mi vida. Carlos, te voy a hacer una pregunta incómoda. A propósito de lo inviable. Había un proyecto que se llamaba Alma Negra que duró poquito. Duró poco porque ya no te dan mano. Armanera tuvo bastante éxito, me fue muy bien, me di un gusto, de verdad, y lo volvería a hacer Eran encantado. ficciones de casos reales, impactantes, ¿no? Claro, es una interpretación relativamente libre, que está inspirada en un hecho real, eh, y que y que entra en el modo cine, sin lugar a dudas. A mí me gusta por eso. Son bastante onerosas, si tú quieres, pero también muy convenientes si logran perfilarse bien. En Chile, puede resultar. A mí me interesa muchísimo ese género. De verdad, siento que hay mucho que aportar y mucho que yo pueda decir personalmente a mi modo, cada uno con su estilo. Me interesa mucho eso. Eh, y no salió más a manera, pero podría salir otro perfectamente. Logré hacer como 3 series que marcaron mucho. Es que, a ver, Fueron polémicas, impactantes, sí, tuvo de sí, todo, digamos. sí. Lo que pasa es que, ¿qué hago? Hoy día la gente, pero haga algo. Eh, y, y- y yo hoy día no estoy stand-by. Estoy haciendo, por cierto. Estoy escribiendo. Quiero que la gente sepa que si uno no hace un buen guión, es imposible que haga un buen trabajo, ya sea una película, una serie, un programa. El guión manda. Para muchos tienen dinero y hacen la película y por ahí contratan a un guionista. Comenzaste al revés. Esto es un buen guión. Luego viene la realización. Y si eso se da, eh, no tendría por qué irte mal. Y antes que nada quiero agradecer que me hayas invitado porque tomar un buen café a esta hora del día, ¿no? Es para mí muy viable. Me encanta conversar y como te conozco bastante y te respeto como profesional, ha sido una conversación tremendamente grata porque me encuentro hablando cosas que no hablo a menudo y yo te digo, con un buen café y quiero aprovechar esta instancia para decirle a muchos fanáticos del programa que me están pidiendo que cuando voy a tal parte a firmar libro, que cuando estaré en Concepción, en Antofagasta y eso, y en el Santiago, por el tercer libro, que es El Camino de las Bestias. Ya tengo 5 o 6 lugares durante abril donde voy a estar y se los voy a anunciar por mi Instagram, que es Carlos Pinto Chile. Los que no me siguen van a ver ahí todo el itinerario y van a elegir los lugares para que yo pueda firmar libros, porque son, son bien interesantes las firmas de libros por la cantidad de gente que va y la conversación que se da cuando
me encuentro con los lectores. Tú me has comentado lo importante que es para ti eso, ¿ah? Que cada persona llegue con su libro a ser firmado. Carlos Pinto, Chile es tu Instagram. Carlos, yo te quiero agradecer y queremos agradecer a Undurraga estar con nosotros. Te llevas una versión Merlot de su TH, que es realmente espectacular, en blanco y en tinto. Pero además, yo solo te voy a mostrar esta tarjeta de Don Raúl, porque IA te va a contar qué es esto. Porque si quieres inspiración, además de Undurraga, probablemente va a haber otra instancia para poder encontrar ideas. IA, ¿qué más vamos a entregarle a Carlos Pinto? Hotel Don Raúl te regala un viaje para 2 personas para que vivan la conexión infinita en uno de los desiertos más bellos del mundo. Incluye pasajes y estadía completa. Hotel Don Raúl, donde se vive la conexión infinita. Carlos Pinto, ¿Estoy entendiendo bien? San Pedro de Atacama te espera para que te ¿Verdad? inspires. ¿Sí? Con mi esposa. Sería un bonito viaje Para dos escuché. para 2 personas con su Pues, esposa. no le pude preguntar nada a la IA, pero me impresionó. Creo que ¿Sí? la IA me ha conquistado. ¿Sí? ¿Te conquistó? Sí, te ¿Te agradezco conquistó? ¿Sí? muchísimo, me Vas a ir con tu encantó. esposa, vas a ir a Don Raúl, Ah, vas ahí. Lo único que a Don Raúl le gustaría que tú, esa experiencia que vivas, la pongas en tus redes sociales para que así mucha gente sepa que Don Raúl es un lugar espectacular para disfrutar. Este es simbólicamente el el, ticket, el ticket, el pasaje, todo, ¿no? todo. Pasaje, estadía en Don Raúl, San Pedro de Atacama para Carlos Pinto. Muestra el cariño que le tenemos, el agradecimiento personal por haber venido y por tantos consejos que en algún momento se van a evidenciar en algunos de los proyectos que estamos haciendo también. Te agradezco mucho a ti y a tu gente. Y me alegro de verdad lo movido que eres, porque estás haciendo cosas significativas y que sin lugar a dudas van a dar resultados muy pronto. Muchas gracias, Carlos. Me has logrado hacer pasar un buen rato, te reitero. Qué bueno. Y eso no es fácil ¿Sí? ¿Vas con en tu estos esposa? momentos. Voy a ir con Nunca la ella, han claro. nombrado por ahí. Mándanos Porque saludos. ella tiene que estar en su lugar, Pero mándanos porque saludos ahí. No diga nombre, pero salúdela, por favor. sí, Vivianita, te sigo queriendo mucho. Eso. Carlos Pinto con nosotros. Agradecemos haber venido. ¿Quién sería? Con nosotros, Carlos Pinto, el invitado de hoy. Gracias a Undurraga, a nuestros auspiciadores y a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo. Bueno.